Pamela Ordóñez es su nombre y es la representante de Misiones en la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Buenas noches y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, ¿por qué vamos o por qué estamos, porque ya están apareciendo las boletas, por qué estamos pagando la luz más cara, Pamela? Bueno, tuvimos a principio de año, en verdad a fin del año pasado, una modificación en el esquema de subsidios nacional, donde se eliminaron las categorías. Antes había categoría 1, 2, 3, dependiendo del ingreso, y a partir de ahora lo que hay son subsidios focalizados, donde hay básicamente usuarios que reciben subsidios y usuarios que no lo reciben. Hasta ahí, bueno, de última podía ser más o menos similar a lo anterior. Lo que cambió es que aquellos que sí reciben un subsidio, hasta el año pasado veníamos recibiendo parejo una cierta cantidad de kilovatios hora subsidiados por mes. A partir de febrero de este año empezamos a tener lo que es como estacionalidades. ¿Qué significa? Vamos a tener una cierta cantidad subsidiada para los meses de verano, otro para los meses que Nación denomina templados y otros para lo que es la temporada invierno. Y ahí es donde un poco entra el problema que tenemos, no solamente en Misiones, sino en todas las provincias del NEA y del NOA, que marzo nos queda dentro de la estacionalidad templada, donde claro. solamente un día como hoy, digo, recordarlo. como ayer, Ayer, último día de marzo, y donde no se podía aguantar. Por bueno, eso. y tenemos solamente 150 kilovatios hora subsidiados en este mes de marzo y de abril. O sea, 150 kilovatios. Exactamente. De eso se subsidia el 50%. O sea, Nación subsidia el 50% de ese consumo base que le dicen. O sea, de este mes tenés 150 subsidiado, la mitad de ese 150, ¿no? ¿Cuánto equivale eso? Claro, digamos, ¿cuánto estos es? 150. ¿Cómo se podría traducir para que entendamos en cuanto al Claro. consumo? ¿Qué significa una heladera, un televisor? Y es poco, 150 es poco. Yo estuve repasando justo hoy más o menos los promedios, y el promedio de Argentina en general, que contempla de norte a sur y que tiene sus disparidades, es entre 350 y 400. Claro. Por supuesto, de ahí hay gente que consume mucho más y hay gente que va a consumir menos. Pero claramente para este clima nos queda corto. Si te pasás de los 150 kilovatios, ¿no? Consumís 152 kilovatios. ¿Ese excedente a qué precio se...? Ese excedente va a tarifa plena. Ese excedente no tiene subsidio, entonces, a ver, el cálculo es bastante simple, porque vamos a hacer de cuenta que en febrero y en marzo consumiste exactamente lo mismo. Febrero estabas todavía en la estacionalidad verano y tenías subsidiado 550. Febrero. Y ahora 150. Entonces, Claro. todo lo que vos consumas por arriba de eso, lo pagás a tarifa plena. Hay una diferencia de 400 kilovatios de un mes a otro Es muchísimo. con el mismo calor, digamos. Con el mismo calor. Claro. Quedó un salto muy abrupto. Para todas las provincias del NEA y del NOA nos quedó un salto muy grande, y además muy poco contemplado la cuestión de que, bueno, que marzo para nosotros Sigue siendo completamente verano. Sí. Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco. Chaco, en realidad, exactamente. estas provincias estamos en problemas con toda esta situación. Exactamente. Tuvimos dos batallas, por así decirlo, en diciembre, que una era esta cuestión de estirar la estacionalidad de verano. De hecho, la estacionalidad de invierno tiene unos meses más, porque está pensado un poco más para el centro del país. Claro. Claro. Pero bueno, la estacionalidad de verano solamente quedó diciembre, enero y febrero. Y la otra batalla que habíamos tenido era llevar el monto un poco más arriba, los kilowatts hora subsidiados, porque veníamos con 300, era lo que dictaminaba la ley que había salido a mediados de diciembre. Y bueno, mediante varias negociaciones y presentaciones y demás, lo pudimos estirar a 550, que es más fiel a nuestra realidad en este contexto climático. Pero bueno, nos sigue quedando muy lejos esta cuestión de marzo y de noviembre también. Pamela, a ver si entendí bien. Entonces, estamos pagando o vamos a pagar, depende, ya que hay gente que está recibiendo las facturas, hay gente que todavía no. Vamos a pagar la luz mucho más cara.
no porque haya aumentado el precio de la luz, sino porque se achicaron los subsidios. Exactamente, se achican la cantidad de kilovatios subsidiados, por tanto, todo lo que esté por arriba se paga una tarifa más cara, porque es la tarifa plena, digamos. La tarifa subsidiada, la tarifa plena, por supuesto, la otra es mucho más Claro. pesada. De todas formas, cada uno tiene que mirar en su factura, porque normalmente el periodo de facturación, bueno, no va tampoco del Claro. calendario, entonces Claro. es Va a haber como un posible que mix. exactamente, es posible que haya un mix en las facturas que recibamos ahora, que tengamos algunos días todavía en febrero donde tenemos esos 550 y algunos días de marzo donde tenemos el 150. Entonces es complejo, pero bueno, ese es el panorama de este mes. Y digo, para tener este subsidio, estos kilovatios subsidiados, ¿hay que hacer algún trámite en particular? ¿Esto se realiza de manera automática? ¿Cómo es? No, si ya estaban registrados en el sistema anterior, que era el RACE, Sí. automáticamente migraron los datos a este nuevo sistema que se llama CEF. Lo importante es, si uno entra a la página de argentina.gov.ar/subsidios, ellos tienen 3 pestañitas ahí. La primera dice, consultá si tenés el subsidio. Claro. Y entras a través de Mi Argentina, también se puede entrar vía app, a través de Mi Argentina, y entonces ahí mirás y efectivamente ves si recibís el subsidio de luz, bueno, y también incluso está el de garrafas de gas. Entonces está ahí, uno puede entrar y ver el detalle. Si no lo recibís, vamos a suponer que te habías anotado y por algún motivo no estás. Bueno, ¿qué haces? Hay una parte que dice solicitar una revisión, y entonces ahí uno, mediante un trámite a distancia al TAT, haces una declaración de que te vuelvan a incorporar. ¿Quiénes pueden acceder al subsidio? Bueno, ¿Qué condición o qué requisito hay que reunir para poder pretender o acceder al subsidio, Pamela? Bueno, la condición básica es cobrar menos de 3,5 canastas básicas, que es un número bastante importante, creo que son como 4 millones al día de hoy, pues se va actualizando con el índice de la inflación. Pero además, y ahí está la letra chica un poco, Nación dice que hacen cruces con ARCA, con ANSES, con migraciones. Entonces, Claro. ¿qué puede pasar? Puede pasar que alguien diga, no, pero yo no cobro más de esto, Claro. pero tiene un auto 0 kilómetros que se compró hace 1 o 2 años. Bueno, O sea, eso- incluyen todos esos datos. miran todo. Miran todo. Están Todo. con lupa mirando todo. Lo bueno es que por lo que nos vienen comentando, si uno llama al 0800 de Nación o hace el descargo por la web, le dice qué es lo que lo sacó del subsidio, por qué lo sacaron. Las distribuidoras no tienen acceso a esa información, ni Energía de Emisiones, ni las cooperativas, pero cada uno personalmente, si lo llegaron a sacar del subsidio, puede llamar y le van a decir, Claro. bueno, te sacamos Por lo menos porque sabés, figura. por lo menos sabés de por qué te sacaron. Es que a veces tal vez te sacaron por algo que es arreglable. Ah. Cuento las soluciones, las cosas que nos pasan y que uno escucha en la calle. Un matrimonio jubilado que por supuesto no llega a ese monto, Esos requisitos de esos montos. ni tiene un auto 0 kilómetros ni nada, pero los hijos todavía tienen el domicilio registrado en el mismo lugar. Entonces, para ARCA, ese hijo que tal vez sí tiene otro salario, que se sumó o que se compró un auto, pertenece al mismo grupo familiar. Entonces ahí es que hay que mirar un poco y estar atento a qué está en la declaración puesta. Claro, en este caso el hijo tendrá que hacer cambio de domicilio o algo Sí, así. Claro. o bien uno tendría que dejar en la declaración jurada sentado que los únicos que viven son estas 2 personas que están habitando la casa. Es muy loco que el gobierno nacional no entienda que Misiones no es como La Pampa. Digo, o sea, decir que marzo y abril son meses templados. Está todo muy bien para el sur del país, pero nosotros no tenemos nada que ver con eso. O sea, Sí, de hecho, el pico de demanda el año pasado fue, creo que el 15-20 de marzo. O sea, cuando superamos el récord de consumo en la provincia, fue mitad de marzo. El año anterior lo mismo. O sea, nuestro patrón dice que marzo es exactamente igual o se comporta exactamente igual que
que enero y febrero. Mm. Incluso este diciembre fue relativamente fresco, pero Así enero que, y a ver, febrero... vamos a ir repasando un poquito, digo, por si alguien por ahí se enganchó tarde o no entendió. Primero, antes tenías 3 categorías de subsidios, ¿no? 1, 2 y 3. Y después estaban los que no tienen ninguna clase de subsidio. Esas 3 categorías desaparecieron y es una sola categoría. O sea, ahora hay... Claro, en realidad quienes estaban en la categoría 1, quienes eran N1 Sí. antes, no recibían el subsidio. Ujú. Ya estaban en ingreso alto y no recibían. Está bien. Digamos, para los que no recibían subsidio antes no hubo ningún cambió cambio nada. porque Seguir los pagando. corrieron exactamente Sí, sí. tarifa plena siempre y se trasladó de un sistema Está al bien. otro. Los que tuvieron cambios fueron, en los anteriores estaban en ingresos bajos e ingresos medios. Los ingresos bajos, dice Nación, que los trasladó automáticamente. O sea que todos los ingresos bajos hoy deberían, todos los que eran antes N2, deberían hoy tener el papelito al lado que diga CEF, porque es la nueva categoría y están como subsidiados. En los ingresos medios, ahí sí hubo un poco un parteaguas, porque como están, les decía, mirando un poco con lupa, algunos ingresos medios quedaron con subsidio y otros pasaron a pagar tarifa plena. Entonces ahí hay que entrar a ver qué sucedió. ¿Estoy todavía con subsidio? ¿Tengo o no? Bueno, si lo tengo, a saber esto. Está bien. Ahora 150 y ojo con ese tope. ¿Podés repasar entonces los topes? Sí, Los topes según la estación del año sí. o según las épocas del año. Según las épocas del año, tenemos diciembre, enero y febrero Sí. son los meses de verano. Sí. Después, marzo, Y ahí, abril, pero ahí, meses de verano. 550. 550, 550 hasta 550 te subsidian. Exactamente, tenés subsidiado hasta 550. Sí, A partir con- de si consumiste 700, va a haber 150 diferencia. extra Que lo exacto, pagás. que lo vas a pagar a tarifa plena. Está, bueno. Exactamente. Eso es verano. Eso es verano. Después viene, Después viene marzo, abril, que es templado. ponele, Ponele, donde tenemos solo 150 subsidiados. Y después tenemos mayo, junio, julio y agosto, que es invierno, y tenemos 300. Luego vuelve septiembre, octubre y noviembre, templado. Templado. Que acá en Es noviembre, es un lío sí, porque sí, además claro, que uno acá tiene noviembre, claro, que acostumbrarse- acá en más noviembre. mediados de octubre, noviembre ya cambia verano. totalmente. Ya prácticamente Verano. es verano acá en Misiones, en toda la zona norte, ¿no? Sí, además implica un esfuerzo para la persona de saber, ay, este mes me subsidian tanto, este otro tanto. Va a haber que Antes armarse veníamos- un cronograma de los meses con la cantidad de kilovatios que entra en cada uno. Sí, es complejo porque uno, viste, necesita poder entender que efectivamente, bueno, si tengo el subsidio, ¿qué me van a cobrar? Bueno, va a implicar todo un esfuerzo, porque hasta ahora veníamos con una tarifa, un subsidio parejito. Todos los N2 se les subsidiaba 350 todo el año y a los N3 se les subsidiaba 250 todo el año. Entonces no había esta variación. Ahora, siempre hubo esta incomprensión del poder central para con la realidad de las provincias o puntualmente de Misiones. Cuando aumentaba la luz, aumentaba en verano. Bueno, eso un poco también puede responder a que algunas provincias, sobre todo el centro del país, tienen sus picos de consumo en invierno. Claro, sí, está Claro. bien. Pero bueno, entonces, vamos de nuevo a lo entonces mismo. aumentaban en verano, pues sí, bueno, para que no se enojen tanto, como el pico de consumo es en invierno, ponele, aumentamos en verano para que la gente no se... Pero acá, Pero en acá Misiones, siempre nos dejan el afuera, pico de te digo. consumo siempre fue en verano. Sí, todo lo que es Por eso digo, siempre nos el dejan... norte del país, tenemos esta realidad en la que, sobre todo ahora, lo hemos charlado con gente de Chaco, de Formosa, de Tucumán, y me dicen, ¿Y cuál es la respuesta? O sea, ¿Qué ¿cuál es el hacemos ahora? comentario de todas las personas con las que hablaste? y bueno, un poco la misma situación, ¿no? Esta cuestión de que ahora es un salto muy grande, 400 salto muy kilovatios grande. es un salto enorme. Es un salto enorme en un momento complicado donde todo está mal, salarios planchados, sueldos que no alcanzan, gente que se quedó sin trabajo. Bueno, ¿para qué te voy a contar a vos lo que todos vemos Ujú. cotidianamente en el país? Y esto sucede ahora donde es un Pero golpe más. Sí hay que prepararse de alguna manera, estar atentos a esto, porque, bueno, lo que vos decís, Claro. se mantienen los salarios de la misma manera, pero en este caso hay que
aportar o dejar una mayor cantidad del salario para pagar un servicio tan fundamental encima como lo es la luz. Sí, además, bueno, nosotros en la provincia de Misiones tenemos otra particularidad, que somos electrodependientes. Además. Y eso también es un condimento más. Digo, es una provincia en la que no tenemos gas natural y por tanto todo, y absolutamente todo, pasa por la electricidad. Exactamente, en invierno, esto está muy bien lo que decís. En invierno, en el resto del país, usan calefactores a gas. Claro. Sí, o Claro. gran parte de la industria puede usar gas. Industria, Nosotros además, en cualquier somos hogar, cualquier electrodependientes. departamento hay calefactores a gas. Nosotros, o un caloventor, Caloventor, pero Este, claro, todo termina siendo Sí, eléctrico. eléctrico, termotanque, o si no, bueno, una garrafita con Sí, o una Sí, sí. o leña, qué sé yo, no sé. sí, sí, sí. Bueno, Pamela, ha sido clarísimo el tema. Esto ya está en vigencia. Ya está en vigencia. Ya está en vigencia, ya Bien. están empezando a llegar las primeras boletas, pero todavía, a ver si entendí bien, corregime, el impacto no se va a ver del todo por ahora, porque hay un mix Claro, todavía depende entre... de la toma de lectura. Por eso yo siempre digo, uno tiene que mirar en la boleta, ver la fecha de lectura y ver también, a mí me parece importantísimo que uno mire los patrones de consumo que uno tiene, ¿no? Claro, seguirlo Entonces vos, ahí. exactamente, uno sabe que, bueno, en verano yo uso 500, 600, bueno, en invierno va a bajar. Claro, Claro. Y sabiendo con este machetito de, claro. bueno, marzo voy a tener solo 150 subsidiados. Claro, bueno, hay que entender esto, porque cuando uno mira la boleta, eso es un clásico, es decir, pero si yo consumí lo mismo que el mes pasado y me viene la luz más cara, ¿qué pasó? Pasó esto que vos estás contando. Exactamente. No es que aumentó la luz o aumentaron el precio del kilovatio, sino que quitaron subsidios. Quitaron Claro. subsidios. Es esto, o sea, esto va a pasar. Sí, sí, Y esto la va. gente se va a enojar y se van a preguntar qué pasó. Está pasando esto. Por eso te trajimos Sí. y por eso nos parece importante que vos cuentes esto. Para que todos sepamos realmente por qué vamos a tener que pagar más por el mismo servicio. Ujú. ¿Cómo si yo no consumí más? Que es más, me fui de vacaciones. Bueno, nada, lo lamento. Lamentablemente esto es así. Gracias por haber venido. Por favor. En Gracias otra por la oportunidad invitación. por ahí te invitamos por algo más lindo. Para pero- algo un poco más, sí. Pero ahora, hoy es esto, hoy es esto. Bueno, ¿hacemos una pausa? Dale.